Gracias, Pedro. Un poco en respuesta a algo que comentaste de las omisiones, creo que es inevitable, va a ser inevitable y nos van a seguir diciendo esto, pero un poco, bueno, adelantándome a lo que pueda decir Luis Jorge, que seguramente responderá a eso. El libro ya tiene 592 páginas, me parece, entonces hubiéramos tenido que acotar a Luis Jorge si hubiera metido más y más. Pero bueno, siempre, en cualquier libro de este tipo se pueden... Ah, bueno, podemos hacer un segundo tomo. Ok. Bueno, presento a Rosana Fuentes Veraño. Y la respuesta de Monsiváis es la urgencia de confiscar el alma de la noticia, la desesperación por entregar el material y el azar, que solo es el modo en que cada fotógrafo aprovecha su formación estética y política, su disciplina, su sentido de la composición. Luis Jorge hace algún tiempo buscó a Monsiváis, que en paz descanse, que fue un personaje fundamental para la vida de muchos de nosotros, para que hablara de este libro. Yo creo que hay que hablar de este libro mucho. Carlos ya lo hizo, con su pasión por la fotografía de todos conocida, con su generosidad para los amigos. Se tomó el tiempo ya al final de su vida, y lo sabe bien Luis Jorge, de hacer este texto, que no fue su último, pero sí estuvo entre los últimos que escribió Monsi. Pero Monsi exactamente era amigo de sus amigos y lo hizo en función de cumplir con algo que además de su pasión personal por el fotoperiodismo, lo acercaba al trabajo de Luis Jorge. Yo celebro, Pedro, que sigas siendo tan generoso y que seas capaz de evocar la figura de Becerra Costa con su dimensión de aporte histórico en un momento específico. Y como los seres humanos no somos una foto fija, creo yo, sino una película, celebro que hayas recordado a las nuevas generaciones que hubo un momento en el que esa foto fija de lo que era el 1+1 fue realmente venturosa para despertar la creatividad periodística en nuestro país. En ese sentido es el aporte de Luis Jorge con estos seleccionados del libro, que esperemos que haya un tomo 2, el registro de una larga historia de fotoperiodismo y sobre todo la capacidad de entregarle la voz a quien mi experiencia en las redacciones me demuestra que son, si no mudos, sí hombres y mujeres de pocas palabras. Y eso es muy interesante del ejercicio que Luis Jorge realizó durante 10 años. Pasó por aquí una nota al calce que dice el libro, y que creo que es importante hacerle caso al autor, que es leer la ficha de cuándo se hizo la entrevista, porque precisamente abona a esta idea que expongo de que las vidas no son una foto fija, sino en todo caso una película. Y en 10 años que se acumularon las entrevistas, nos tocó a Luis Jorge y a mí vivir juntos algunas redacciones. Como ustedes saben, somos muy errantes, no lo puede evitar. Ya vieron lo que es, están tomándose fotos unos a otros, así es. Yo saco mi texto, tú sacas el tuyo, es lo que hacemos los periodistas, y los fotógrafos sacan fotos unos a otros. Luis Jorge y yo coincidimos en 2 redacciones específicas, en Reforma y en el Universal. En ambas me platicó, como tantos otros platican, el libro que tenía en mente. Los periodistas tenemos muchos libros en la mente. La diferencia y lo que hay que celebrar es que hoy el sueño de Luis Jorge está aquí, y son 590 páginas. 590 páginas con pocas fotografías, es el único señalamiento que yo le haría,
y me imagino que sea también un asunto del Fondo de Cultura, porque sí yo vi un proyecto en donde había más generosidad en cuanto a la imagen, que aparte de las palabras, deja hablar de manera muy clara a los fotógrafos. Es su forma de expresión. Él me platicó el libro en su cabeza y hoy realizado es un mejor libro de lo que era platicado. Debo decirte que hubo más de una ocasión en la que yo dudé que pudiera despertarse el interés que encontré cuando ya lo vi entre forros, la narrativa que ofreces. ¿Y por qué un fotógrafo haciendo un libro? Bueno, evidentemente para un periodista que describe el paraíso en forma de una biblioteca, cito a Jorge Luis, no a José Luis Borges, el poema de los dones. Es muy interesante ver a 4 generaciones de colegas retratados en sus pasiones y pulsiones en este texto. Recientemente, como dijo el moderador, he estado trabajando en otra redacción. Ya ven que nosotros somos arrieros y en el camino andamos. Y llegué a otra redacción, esta vez una redacción de revistas. Gracias. La redacción del Grupo Expansión, por definición, pasa por un gran énfasis, un gran escaparate y una gran entrada para fotógrafos. Estoy en un fotoperiodismo de otra naturaleza hoy, pero tan interesada y tan apasionada por lo que implica la imagen, como siempre lo he estado. Como lo estábamos, Luis Jorge, cuando tuvimos la feliz coincidencia de tener acceso a uno de los archivos de fotoperiodismo más importantes del país, que está en el diario El Universal. En ese momento empezamos a hacer, como siempre las hemos hecho, algunas travesuras, localizar algunas fotos que yo guardo en la memoria, como por ejemplo la primera foto de un luchador en México, que por cierto era un irlandés que se llamaba el Murciélago, que tenía una máscara bastante parecida a lo que registras tú, Pedro, en Chiapas, con el otro encapuchado, que ya no vemos con tanta frecuencia en los diarios mexicanos. Y también había en ese archivo, ustedes se pueden imaginar lo que es el archivo de un periódico que tiene más de 90 años. Era realmente una cueva de tesoros. También estaban, por ejemplo, las fotografías de la Guerra de las Malvinas, marcadas con el crayón rojo y blanco que se usaba en las redacciones. Y como esas les puedo decir N número de fotografías. Luis Jorge se sentaba de repente en la oficina y pensábamos o platicábamos en voz alta cómo podría ser este libro que venturosamente hoy tienen en sus manos, y se volvió un periodista mucho más completo que casi cualquiera de nosotros, porque tiene el ejercicio de la entrevista y también de la crónica en el libro. La crónica más sutil, pero sí registra el momento que está viviendo el periodista cuando lo está entrevistando y cuando el periodista está evocando lo que fue lo más importante de su carrera. Ese doble manejo del tiempo creo que enriquece la narración, provoca al lector, transporta al lector y hace que las decenas o centenares de periodistas gráficos que yo he visto en mi carrera, frente al esfuerzo realizado de Luis Jorge, palidezcan en sus deseos y pulsiones, porque al final de cuentas, como bien indicaba, haciendo referencia al ensayo de Sontag, el fotógrafo en un momento
momento dado, en una versión que, por cierto, no acabó en el libro. Yo creo que te mandó dos versiones, Carlos. En una primera que tuve la posibilidad de ver, hacía mención a Sontag y la luz y el registro. Concluyo con eso porque me parece que la fascinación que ejercen todos ustedes, tú, Luis Jorge, sobre nosotros, pasa por la capacidad de narrar una sociedad compleja como es la sociedad mexicana y francamente cualquier otra, pero estamos hablando de la mexicana, en ese momento, en ese instante, con ese encuadre, con ese manejo de la luz. Y en ese sentido yo te agradezco el registro con tus fotos y hoy el registro con tus palabras. Muchas gracias a todos.